voy a pedir que mientras lo cantemos, recuerdes las palabras que están escritas en este salmo. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Una vez más, escucha. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré, proclamaré. Y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Una vez más, proclamaré, proclamaré. Y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. A ver, vamos a aplaudir todos juntos. ¿Cuántos están agradecidos por el sacrificio de Jesús en la cruz? Vamos a cantarlo una vez más. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré, proclamaré. Y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Muy fuerte las voces. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y la iglesia fuerte. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una verdadera bendición el hecho desde contar que ya estamos vivos. Con el solo hecho de poder levantarnos a la mañana, poder articular nuestros miembros, poder levantarnos y caminar, poder ver la luz de un nuevo día, ya es demasiado motivo para darle gracias al Señor. Y después, cuando tomamos conciencia de quiénes somos y quién es Dios, nos damos cuenta que Él se fijó en nosotros, que Él nos salvó, que Él nos llamó a una vida santa. Y en esta noche, tarde-noche, quiero hablar a mi pueblo de una manera muy especial. Un llamado de Dios, un llamado de exhortación. Nuevamente, el Señor viene hablándonos con el mismo espíritu para poder tomar dimensión
de quiénes somos en Dios. Ya sabemos quiénes éramos. Ya sabemos de dónde nos sacó el Señor. Pero alabamos a Dios, damos gloria y alabanza a Él porque nos da el privilegio de poder oír, de poder leer la palabra y ahora de poder comenzar a comprender esa palabra. Es mi deseo que en esta tarde abramos nuestra mente, nuestros corazones a la palabra de Dios. Y te invito a que hagamos una oración para comenzar. Padre, te doy gracias por tus abundantes misericordias, porque nos has salvado a pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestras miserias, a pesar, Señor amado, de lo sucio que estábamos, lo mal oliente que estábamos, Señor. Tú nos tomaste y nos lavaste, nos limpiaste, Señor, y nos diste un nuevo corazón, nos diste una nueva vida, Señor. Y podemos pertenecer a un cuerpo. Místicamente el cuerpo es la iglesia, que está conformada por todos aquellos que aman tu nombre, que obedecen tu palabra, sobre toda la faz de la tierra. Tenemos cantidad de innumerables hermanos en todo el mundo. Y la verdad, Señor, que es un privilegio ser tus hijos. Pero aún así tú quieres hablarnos, porque a pesar de que somos tus hijos, en muchas cosas seguimos equivocándonos, en muchas cosas debemos aprender. Qué error tan grande pensar que ya sabemos todo. Cuando tu palabra dice que el que cree saberlo todo no sabe nada como debiera saberlo. Señor, ayúdanos. Abre nuestro entendimiento. Ilumina nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón con la luz de tu palabra. Y también tu palabra a modo de agua nos limpia y tu palabra también a modo de espada. Señor, se mete en los lugares donde nadie más, como dice la canción de Casa de Oración, donde nadie más puede tocar. Tú puedes tocar, Señor, hasta el espíritu. Dame la gracia para compartir tu palabra, Señor. Soy inmerecedor, pero tú has querido así, Señor. Que hoy pueda compartir a mi pueblo tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, dada la situación de decadencia moral y de anarquía que se está viviendo hoy en nuestra sociedad, y nosotros no somos ajenos a ella. Por tal motivo, tuve que recurrir a la palabra con un mensaje de exhortación directo al corazón de cada creyente. Y bienvenido sea todo aquel amigo, amiga, que por casualidad o porque quizás estás ahí sentado al lado de algún hermano de la iglesia, estás escuchando este mensaje. Qué bueno que puedas oírlo, porque te puedo asegurar que este mensaje te va a importar muchísimo. Creo que uno de los bienes más preciados que el Señor nos entregó en esta vida, después de la salvación, que es invaluable, después los que están casados, obviamente, los que tienen su esposo, su esposa, su pareja, bueno, el Señor les ha dado una persona a su lado. Dice la palabra del Señor que el que haya esposa, haya el bien. Pero después de eso, el tesoro más importante para cada uno de nosotros son nuestros hijos. Hijos legítimos, hijos del corazón, hijos adoptivos, en algunos casos pueden ser nietos que son como hijos, pueden ser sobrinos también. Pero quiero remitirme a hablar hoy a aquellos que tienen una responsabilidad sobre niños, adolescentes y jóvenes. El amor hacia un hijo es muy grande y estaríamos sin duda dispuestos a cualquier cosa
por protegerles y defenderles. Pero aún así no tenemos sabiduría de lo alto. Podríamos incurrir sin darnos cuenta, pensando que estamos bien, en una especie de filicidio espiritual. El filicidio es el asesinato cometido a un hijo, contra un hijo. Es decir, podríamos ser responsables de la muerte espiritual de nuestros propios hijos. Sí, aquellos seres que tanto decimos amar. Y estaríamos quizás sin darnos cuenta, por falta de sabiduría, por falta de no considerar la palabra de Dios en la educación de nuestros hijos, podríamos estar incurriendo en un acto irresponsable de estar matando espiritualmente a nuestros hijos. Por eso le titulé al mensaje de hoy, Tiempo de recuperar. Tiempo de recuperar. ¿De recuperar qué? De recuperar a nuestros hijos. Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Te invito a abrir tu Biblia, si bien este es un texto para iniciar. Mateo 18, versículo 1 al 6 inclusive vamos a estar leyendo. En esta versión, nueva traducción viviente, dice, por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Y todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero, versículo 6, si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Aquí el Señor utilizó el método común entre los profetas del Antiguo Testamento para impactar a sus oyentes, o sea, la parábola en acción, o sea, mostrando un ejemplo tangible de algo que está enseñando. Aprovechó cosas sencillas y naturales para ilustrar las verdades básicas del reino. Me imagino al Señor tomando en su mano y tomando los granos de trigo en sus manos y moviéndolos, diciendo, si no son como este grano de trigo que cae al suelo y muere, no pueden vivir. Pero en este caso, tomó a un niño de entre la multitud, señaló a uno y rápidamente vino hacia él, y el Señor enseñó 3 lecciones revolucionarias al corazón de aquellos que creían que sabían todo. La condición para pertenecer al reino es la primera. La condición para alcanzar grandeza en el reino es la segunda. Y la condición para recibir a Cristo es la tercera. Debemos recordar que Jesús está contestando la pregunta en cuanto a la grandeza en el reino de los cielos. Su propósito es el de señalar una actitud opuesta al concepto humano de la grandeza, como el Señor enseña ahí cuando le lava los pies a sus discípulos, cuando le dice, ¿quiénes son los grandes en el mundo? ¿El que sirve o el que es servido? Y obviamente le dijeron, el que es servido. Y el Señor le dijo, mas entre vosotros no será así. O sea, como es en el mundo, que hagan como quieran. Mas entre los que aman a Dios, los que dicen ser que son cristianos, no debe ser así. Debe ser diferente. La grandeza en las organizaciones humanas, políticas, militares, sociales, eclesiásticas, tiene que ver con autoridad, poder y sobre todo dominio
riqueza, fama, privilegio, etcétera, etcétera. Como los niños, seguramente se refiere a su comparativa humildad, dependencia, inocencia, sencillez, disposición de perdonar, fe y posibilidad de crecer. Otro significado se encuentra en la insignificancia que los niños tenían en el mundo antiguo. Las mujeres y los niños eran tenidos en poco en aquellos tiempos. Por otro lado, Jesús no está llamando a sus seguidores a ser niños, sino a ser como niños. En algunos aspectos, no en todos. Como hubo un caso en Estados Unidos hace algunos años atrás, que en nombre de un supuesto avivamiento, hombres cincuentones de trajes, hombres y mujeres vestidos elegantemente, gateaban literalmente en un auditorio con baberos y chupetes como lo hace un niño pequeño, tomando este texto torcidamente, ¿verdad? Jesús contesta directamente la pregunta de los discípulos, indicando cómo obtener grandeza en el reino de los cielos. No dice que el discípulo debe humillarse como el niño se humilla. Más bien, el niño no se da cuenta de su valor y de su grandeza. En este sentido, es inocente en cuanto a su valor. El más grande en el reino de los cielos es el que es menos consciente de ello. No puedo, amado, amada, dejar de sorprenderme al ver a un papá dando un reportaje al noticiero de la mañana mientras explica con lujos de detalle y sin ningún rasgo de dolor en su rostro, sin ningún tipo de angustia, está contando el asesinato de su propia hija de 14 años aquella madrugada en el boliche bailable. Se ha perdido el amor, se ha perdido el sentido común, se ha perdido el afecto natural. Acaba de morir tu hija, acaban de matar a tu hija. Pero pareciera que lo más importante es acomodarse en el cuadro, en el ángulo de la cámara, para salir lo mejor posible. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Los chicos en la actualidad son una generación perdida. Ninguna otra generación en la historia ha sido tan saturada por el sexo, las drogas, el alcohol, la codicia, el asesinato en tan temprana edad. Aún en la televisión, y ni se habla en la internet, ven millones de situaciones, de escenas, de videos y de películas y de tráiler de asesinatos, prostitución, lesbianismo, drogadicción, etcétera, 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 llenando su cabeza. Y así está la juventud, así están los niños hoy. Pero ¿a quién vamos a culpar? El mundo sabe que algo terrible está ocurriendo en las escuelas. El crimen y la violencia son tan comunes que hasta ahora, porque está todo frenado, porque hay un aislamiento social y hay un confinamiento, hay una pandemia en puerta y se ha acortado, se ha detenido esto, la maldad está como retenida hacia las calles. Pero hemos oído, he visto un video de una situación que pasó por lo menos hace 2 años en México, donde un niño llevó una pistola en su mochila, mató a varios y después se disparó él. Nuestro sistema educativo mismo es pervertido, es vil. Los maestros están introduciendo a los estudiantes al ateísmo, la evolución, a la homosexualidad. Ya se han diseñado inclusive manuales de igualdad de género. Se están enseñando actitudes sexuales libres, intolerancia antirreligiosa. Permitime leerte
una pequeña introducción del manual llamado Diversidad de Género, que se están utilizando en las escuelas de Buenos Aires. Este manual dice así en su introducción, literalmente, abro comillas: pensar que pueden hacer efectivo en el terreno de la sexualidad lo que sienten y desean en el marco de un proyecto de pleno e integral. No percibir la sexualidad solo en formato de heterosexualidad. Apreciar los múltiples matices en los que se manifiesta la sexualidad. Valorar la diversidad como algo interesante, bueno e importante a defender. Desterrar actitudes de intolerancia, maltrato o exclusión hacia algunas, niños, niñas. No pensar que ser gay, lesbiana, transexual o bisexual es ser raro, rara, anómalo, anómala o especial. A su vez, los docentes deben fomentar el respeto basado en, no acrecentar tabúes, silencios o vergüenzas. Ayudar a niños, niñas a sentirse seguros, seguras, orgullosos, orgullosas, con una alta autoestima, respeto de los que viven en su casa o a lo que sienten. Tratar la diversidad para que sea vivida, entendida y construida desde los primeros años de edad. Remarco, desde los primeros años de edad. Los niños, niñas deben conocer las distintas realidades y opciones que varones y mujeres tienen a la hora de vivir la afectividad, sexualidad y diversidad de género, para que en un futuro no perciban las opciones diferentes a la heterosexualidad como algo extraño y conflictivo. Tanto si ellos, ellas se sienten gays, lesbianas, transexuales, como si lo son las personas que están a su alrededor. Cierro comillas. Un maestro no puede poner una Biblia sobre su escritorio, pero ni loco. Pero sí puede mostrar literaturas de demás temas, como filosofías, humanismo, ideologías, comunismo, hasta puede mostrar pornografía si quiere. Comenzando por el Estado, el Congreso, la Corte Suprema y hasta nuestras escuelas han echado a Dios de sus vidas y de las instituciones. Satanás se ha apoderado de todo. ¿Quieren ver la obra de Satanás? Ahí está la obra de Satanás. Algunos piensan que Satanás se mueve como en la película de terror, ¿no? De Martes 13 o de Halloween. No, Satanás se mueve de esta manera, desviando la mirada del hombre, de Dios, hacia las cosas de la tierra y los placeres y el pecado que hay en el hombre. Sin embargo, estoy convencido que no es nuestro corrupto sistema en las escuelas la que ha echado perder a nuestros hijos. ¿Cómo? Repito, estoy convencido que no es nuestro corrupto sistema, estos manuales que se están usando en las escuelas, las cosas que están pasando, la que han corrompido a nuestros hijos, a nuestros niños pequeñitos, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Nuestra sociedad entera está experimentando un colapso moral. Programas culturales y muestras de arte le llaman así, ¿no? Salen todos desnudos por allí. Son sucias, obscenas, vulgares, haciendo como común lo profano. Todo lo que hacen maldicen a Dios, a Cristo y a la Iglesia. El colapso moral es tan tremendo, tan tremendamente urgente, que hasta los propios ateos, los gnósticos, reconocen que los fundamentos están corrompidos, ellos mismos. Sin embargo, no es tampoco nuestra sociedad corrupta la que está dañando y destruyendo a nuestros hijos. Bueno,
Ni que hablar de los medios de comunicación, que parecen ser controlados por hordas de demonios. Los canales de TV, los cables, satelital, por antena, como quieran, son la red privada de Satanás. Él mismo presidiendo como consejero y delegado. Las películas, los dibujitos animados, las novelas, las propagandas tienen la mentalidad del anticristo. Los videos, ni hablemos de los, videoclip eran en mi tiempo, ahora no sé cómo se llaman, pero bueno, los videos musicales no son más que nada que lo que muestra perversión, sensualidad y pornografía explícita, lujuriosa, con letras desmoralizantes. Ahí el partido feminista o el movimiento feminista no dice nada de las canciones de Maluma, por ejemplo, que rebaja a la mujer al grado de un objeto sexual. Así están los medios de comunicación. Hoy, para venderte un frasco simple de mayonesa, te muestran dos mujeres besándose apasionadamente. Debes preguntarte, ¿qué clase de mentes poseídas por Satanás o por demonios, pueden empujar tal perversión a una generación entera de jóvenes? Los que venden esta basura, esta suciedad infernal, obviamente arruinan las vidas de esta generación. Pero tengo que decirte que, sin embargo, ni siquiera es esa basura la responsable de echar a perder a tus hijos. En el mundo de la publicidad, el sexo todo lo vende, como lo dije recién. Ningún acto sexual es considerado pecaminoso, al contrario. Cualquier cosa es aceptable, de manera que con el paso de cada hora la sociedad se hunde más y más profundamente en un libertinaje hasta que llegue al libertinaje total. Ya se habla de países que están queriendo legalizar la pedofilia. Y todo esto promovidos por los medios informativos en combinación con el libertinaje y los poderes de las tinieblas. Porque aquí se habla mucho de los poderes oscuros, la masonería, los Illuminatis, etcétera, 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 pero es el mismo Satanás orquestando y trabajando sobre la vida de los hombres malvados. Pero vuelvo a insistir, no son estos medios malvados de comunicación, entretenimiento, los que deben ser culpados por que nuestros hijos están echados a perder, porque nuestros jóvenes están echados a perder. Podríamos también achacarle la culpa a la mala influencia de iglesias muertas, iglesias falsas, iglesias fofas, que llevan la suciedad mundana a la casa de Dios para atrapar a esos jóvenes. Meten boliche, meten cumbiancha, meten shows, un montón de cosas para atrapar a los jóvenes. Hasta hacen competencia de hip hop y reggaetón y todas estas cosas. Y hasta perreo cristiano. Muchos pastores con frecuencia niegan la justicia de Dios, relativizan las advertencias solemnes de Dios y solo se centran en un amor de un Dios tolerable, que Él lo soporta todo, un Dios buenito, que Él todo lo tolera. Peor aún, muchos niegan verdades bíblicas indiscutibles, como por ejemplo, el destino final de los malos al abismo y al lago de fuego. Sus iglesias se han convertido en especie de cascarones vacíos, puro ruido, como las nueces, pero nada de nueces. Parecen que tienen forma de santidad, pero solamente montan un show. Hay ahí un cantante, hay alguien que los seduce con su hermosa voz, con los instrumentos y demás. Pero el poder de la palabra no está allí. Y sus servicios son tan desabridos que los jóvenes aún se alejan en manada. Los jóvenes se quedan pensando que la cristiandad es algo irrelevante para sus vidas. Es para viejos eso. Muchos líderes de adoración han reemplazado los himnos, los cánticos, los coros bíblicos con música de otro tipo.
El famoso cantante llamado Jar declaró hace poco, es público conocimiento: a partir de ahora haré canciones más mundanas, dice él, que solo menciona a Jesús de casualidad. Pero vuelvo a insistir, ni esas iglesias huecas, ni los shows, ni la palabra diluida que se predica, ni los famosos cantantes que ni nombran a Jesús son los que en definitiva echaron a perder a nuestros hijos. Muchos padres, incluyendo cristianos, hablemos en general, culpan a toda esta lista de cosas que acabo de mencionar por la pérdida de los jóvenes. Cuando sus hijos se alejan entregándose a las drogas o al alcohol, muchos padres tienen rabia contra las escuelas, contra el gobierno, por culpa de Hollywood, las películas que inducen a esto, los medios publicitarios, las iglesias y aún los amigos son los culpables de que estos jóvenes se pierdan. También algunos padres terminan sacando a sus niños de las escuelas públicas y lo matriculan en una escuela cristiana. Pero a menudo la rebelión de sus hijos empeora. Déjame decirte que yo la mayoría de mi escuela primaria fui a una escuela evangélica y allí estaban los peores y algunos eran hijos de pastor. Hasta los padres inconversos toman esa misma acción con sus hijos. No quieren saber nada de la religión, pero ellos mandan a sus hijos a la escuelita dominical o a la escuelita bíblica que se hacen los días sábados o domingos, esperando que pongan en ellos principios positivos. Pero ellos ni pisan la iglesia, ni conocen la iglesia, ni conocen siquiera al maestro. Ellos esperan que en 1 hora a la semana la maestra de la escuela bíblica infantil, de forma mágica y sorprendente, transforme en ángeles a sus demoníacos niños rebeldes. Pero cuando no sucede eso, aquellos padres culpan a la iglesia por el caos que sus hijos llevan a su hogar. Bien, ahora la pregunta que surge, obviamente, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Quién está echando a perder a tus hijos? Bien, todas estas influencias que he mencionado, si bien juegan parte en la desintegración moral y espiritual de nuestros niños y jóvenes, déjame decirte algo: ni las escuelas, ni la cultura, ni los medios de comunicación, ni Hollywood, ni la música sexual, ni las iglesias descarriadas son los que están echando a perder a tus hijos. La verdad es esta: la responsabilidad por esta generación de jóvenes perdida descansa primerísimamente, en primerísima instancia, en los padres. El hogar en donde las raíces de rebelión y maldad son sembradas continuamente. Hablo de padres no cristianos y de padres cristianos, muchos de ellos tibios, que profesan una fe de labios, pero a sus hijos le están mostrando el camino de la perdición. Porque tus hijos ven la realidad de quién sos en lo cotidiano. Y aún se sorprenden cuando te ven ponerte tu mejor ropita, tu trajecito, tu mejor vestido, portás tu Biblia y vas camino a la iglesia. Es como un pedazo de cielo. Ellos disfrutan ese momento porque ven a otros padres, pero cuando vuelven al hogar, ya cuando salen de la iglesia, ya cuando pasan el umbral, ya van peleando, esposo y esposa. Tengo que preguntar a los padres: ¿sabes, papá, mamá, dónde están tus hijos mientras vos vas de un lado a otro buscando una bendición? ¿Sabes qué le está pasando a tu hijo, a tu hija, mientras solo vos estás pensando en vos y en nadie más que vos?
Con esta actitud estás perdiendo a tus hijos en este proceso. Porque en la persona quien más ellos deben confiar, los están defraudando. Porque hablan una cosa y hacen otra. Podés testificar que Dios transformó genuinamente tu vida, no lo pongo en duda. Pero si tu hogar está desordenado, con tus hijos mostrando señal de rebeldía, realmente no has alcanzado la plenitud de la bendición de Dios. Pero no es culpa de Dios, porque lo único que falta ahora es echarle la culpa a Dios. Hoy Dios te hace una llamada de atención muy importante. Amados, amada iglesia y sobre todo a la iglesia de Banfield, ustedes saben cuánto les amo. Y algunos se deben estar riendo porque cada vez que yo digo así es porque el mensaje viene bastante picante. Pero es bueno para nuestras vidas, para corregirnos, amado, amada. Pregunta, ¿sentís carga por tus hijos? Si no es así, ¿cómo podés sentarte en la casa de Dios egoístamente, disfrutando su presencia y luego regresar a tu casa sin preocuparte por las tinieblas que hay en tu casa? Y por favor, no me malentiendas, no estoy menospreciando el congregarse, ni tu tiempo de buscar y adorar a Dios y estar en la iglesia. Tampoco estoy culpando a los padres por toda la rebelión juvenil. Pero aún existen otras causas por su estilo de vida mundano. Porque vos orás por ellos, pedís en la iglesia oración, cuanta radio cristiana hay, llamás, pido por mi hijo, pido por mi hija, etc. Ahora déjame darte una definición de un verdadero avivamiento, porque está tan devaluado esta expresión avivamiento, porque se ha confundido con otra cosa, se han confundido con muchos ruidos y pocas nueces. Pero yo quiero hablar de un verdadero avivamiento. Y sucede cuando las paredes y las puertas que guardan la casa de Dios son restauradas. Y esas paredes incluyen las puertas de cada hogar cristiano. Y déjame explicarte. Hablando en términos generales, la iglesia está en tiempos de ruina y apostasía. Ya no de avivamiento, como se habla de un gran avivamiento. Sí hay gente buscando al Señor, sí hay gente obedeciendo, fiel al Señor, pero se ha confundido avivamiento con regenteo de multitudes y hacer un gran recital, un gran show evangélico y decir ¡qué avivamiento! Todos cantando un mismo corito. No, amado, amada, el avivamiento es otra cosa. El avivamiento es lo que sucedió en Pentecostés, cuando Pedro comenzó a hablar, y el avivamiento no era ni las lenguas, ni el poder demostrado del Espíritu, sino que el avivamiento fue lo que sufrieron esos hombres al escuchar el mensaje, que sus corazones fueron compungidos y estaban totalmente arrepentidos y quebrantados, y le preguntaron a Pedro, varones, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Eso es avivamiento. Y ese avivamiento debemos buscar, primero para nuestras propias vidas, y después para nuestra familia, nuestra esposa, esposo, nuestros hijos. Y ese avivamiento, llevarlo a la iglesia. Muchos van a las iglesias, muchos van buscando a un lugar en el mundo donde esté el avivamiento, como si el Espíritu Santo no fuese omnipresente y está en aquel lugar y hay solamente un fluir en aquel lugar. Vamos todos a Colombia, por ejemplo. No, dice el Señor que donde esté el verdadero adorador, allí estará Dios. Cuando Nehemías, el profeta Nehemías, y 43.000 patriotas judíos regresaron a Jerusalén, ellos encontraron un cuadro devastador, encontraron la ciudad en ruina total. Los muros estaban totalmente derribados y las puertas estaban removidas. Así que los habitantes no tenían protección. En aquellos tiempos los muros y las puertas eran importantísimas para preservar la seguridad y la vida del pueblo. Y no tenían protección contra sus enemigos. Y todo un desfile de enemigos entraban y salían
a piacere, entraban como en casa, robando la ciudad, saqueando, hacían lo que les placía. Sanbalat, amonitas, criminales que andaban por allí y ladrones de turno. A estos enemigos se les había otorgado dominio total por la condición descarriada de Israel. Es decir, esto fue un castigo de Dios para con Israel y su desobediencia a la palabra de Dios. Ahí tenemos que analizarnos. ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Está en ruina? ¿Está todo mal? ¿Va todo mal? Como decía el pastor Chuy Olivares en una de sus prédicas, hay gente que le va todo mal. Todo mal, todo mal. Y no son pruebas de Dios, no son que Dios lo está probando para ver cómo pule su fe. No, es por su desobediencia. Está siendo castigado por el Señor. Vamos a ir a nuestro libro central, que es precisamente, está documentado esto en Nehemías capítulo 9, versículo 37. Busca ahí, Nehemías, yo lo voy a leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Capítulo 9, versículo 37. Los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en las manos de los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su poder sobre nosotros y nuestros animales. Les servimos según su antojo y pasamos por mucho sufrimiento. Versículo 38. Entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne, y ellos hicieron una promesa con el Señor, solemne, y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Qué tremendo juramento que hicieron ellos con un documento escrito. En esos días Jerusalén era un tipo de la iglesia de hoy, de la actualidad. Como los israelitas, muchos cristianos están bajo el dominio total del pecado. Y la iniquidad en la casa de Dios ha traído angustias y ataduras por todos lados, esparciendo veneno por toda la iglesia. ¿Cómo pasó esto? Bueno, los muros de la verdad fueron derribados. Aquellas barreras protectoras que fueron levantadas cuando los creyentes confiaron en la palabra de Dios, pero por los pecados y la falta de compromiso, esas puertas protectoras habían caído, fueron derribadas, dejando a multitudes de hijos de Dios, podemos decir, de cristianos, expuestos a merced de Satanás. Cuando alguien está en desobediencia, queda expuesto a ser juguete de Satanás. Por eso Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para que aprenda. Tremendo eso. Sin embargo, Nehemías representa el plan de restauración de Dios. Este hombre sabía que para que un verdadero avivamiento sucediera, tenía que haber una pared protectora de verdad alrededor de aquel pueblo. Así que, ¿qué pasó? Entró Nehemías por la ciudad declarando, decretando, soltando palabra, decreto, un avivamiento en los corazones de aquellos hombres. ¿Pasó eso? No. Ellos comenzaron, dice las Escrituras, a trabajar. La única manifestación que fue vista al regreso de Nehemías fueron hombres y mujeres con pico y palas en sus manos. Nada de soltar palabra, nada de soltar los aires, de atar al hombre fuerte de la ciudad, ni atarle la cola al diablo, sino que se pusieron a trabajar. Ellos asumieron su responsabilidad. Amados, como siempre les digo, hasta que no hay un reconocimiento de una falla, de un pecado, de una falta de uno, no hay un cambio. Y ellos estaban rehaciendo los muros de la ciudad, restaurando sus puertas. Y Nehemías era el director, él era el pastor, él los dirigía. Esta obra de restauración comenzó en el momento en que Nehemías tomó la carga del Señor por la ruina en su casa. Todo comenzó en su corazón, porque muchos vieron la ruina que había, pero nadie hacía nada. Cuando Nehemías vio la obligación, la aflicción, sintió la obligación,
Cuando vio el reproche que el pueblo de Dios sufría, él cayó de rodillas llorando. Nehemías, ahí en el mismo libro, capítulo 1, versículo 3, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Qué hizo Nehemías después? Versículo 4. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Fíjense que los referentes, estos líderes bíblicos, amados, se me ocurre pensar en Jeremías, en Isaías, en Daniel y tantos otros, ellos tenían su intimidad con Dios y pedían perdón por los pecados cometidos. Y este es el principio de un verdadero avivamiento. Hombres de Dios de rodillas, hombres de Dios pidiendo perdón, ya no pidiendo el gran auditorio, pidiendo el auto 0 kilómetros, la 4x4, pidiendo dinero, no, pidiendo al Señor perdón. Cuando esa consagrada compañía, esa comitiva de Nehemías toma la carga del Señor por una iglesia que estaba sumida en el pecado, esta compañía comienza haciendo que ayuno y oración, suplicándole a Dios que edifique los muros y puertas que protejan sus vidas de los enemigos. Una vez que los muros de Jerusalén fueron edificados y sus puertas instaladas, fueron asignados porteros. Si tu ministerio es de la portería, fíjate qué importante ministerio, qué importante servicio, estar en la puerta. Ahora, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, Dios te está diciendo que debes ser un portero. Los muros y puertas no sirven sin porteros que sepan filtrar, vigilar, controlar lo que es y no está permitido entrar. Hoy con el tema de la pandemia hay vigilantes, hay policías, gendarmes, de prefectura, piden papeles, piden documentación, preguntan a dónde vas, qué estás haciendo. Bueno, está bien, ese es su trabajo. Imagínense que pasen y no hay control. Nehemías dice en su capítulo 7, versículo 1, cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros y cantores y levitas. Notemos que estos porteros no eran estrictamente sacerdotes, eran laicos, porteros, personas comunes, pero fueron instruidos. Versículo 3. Les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día. Y aún mientras los porteros están de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia, cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinelas y otros frente, escucha esto, a sus propias casas. Dios les estaba diciendo a su pueblo, mi casa será un lugar de luz, donde las tinieblas no se les permitirán entrar. Todo aquel y todo aquello que entre aquí tiene que ser transparente, tiene que ser como un libro abierto, sujeto a la luz de mi palabra. Esto tiene que aplicarse, amado, amada, no solo en la familia, sino en la iglesia. El pastor debe velar qué es lo que entra, qué doctrina, qué es lo que se está gestando dentro de la iglesia. El pastor debe ser como un vigilante, como dice la palabra, un centinela. Hace algunos años hablé con un pastor y le recriminé porque él seguía bajo la supervisión de un pastor que todo el mundo sabía que estaba en adulterio. Y él me respondió ante mi exhortación, me dijo, no, yo no soy quien para juzgar. Yo tomo lo bueno de él y desecho lo que no conviene. O
O sea, santificó su respuesta con un texto medio ahí retorcido, ¿no? Para acomodarlo a su respuesta. En fin, lo único que pude decirle fue, hermano, lea la Biblia. Y le cité ahí Hebreos 13:7. Tengan en cuenta a sus pastores que les enseñaron el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Punto. Bueno, la vida y hogar de este varón al que yo estaba hablando es un verdadero desorden, porque él no guardó la puerta de su hogar. Él por comodidad estaba bajo la supervisión de una persona que estaba en pecado y no tuvo miramiento, no tuvo temor de estar en esa condición, ni aún de su propia familia, porque él estaba siendo instruido de una manera totalmente pervertida, porque este pastor transmitía lo que él pensaba. Me consta. ¿Cómo guardás? ¿Cómo cuidás tu casa? Nosotros como guardianes, como dije alguna vez, como esas leonas que cuidan sus cachorros. Andá a sacarle un cachorrito a una leona. A una perra Doberman o esos pitbull, andá a tocar uno de esos cachorros. Nosotros así debemos guardar nuestro hogar. Guardar las puertas de casa con humildad. ¿Por qué no practicar el ayuno en la intimidad de la oración y expresar una preocupación amorosa por nuestros hijos, por nuestra esposa, nuestro esposo? Dice Nehemías capítulo 7, versículo 3, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y trabadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Según Nehemías, guardas fueron asignados no tan solo a los muros de la ciudad santa, sino que también a cada hogar. En resumen, las cabezas, no los cabezones, no las cabezas, es decir, los jefes, los padres de familia, los esposos y padres de familia de cada hogar, serán responsables por lo que entra en sus casas. El mensaje de Dios aquí es tan claro, amado, amada, como el agua. Padres y madres, ustedes están encargados de cuidar su hogar de todo ataque satánico que trate de entrar. Y esto significa que vos sos, repetí, yo, sí, vos. Vos sos responsable por cada cosa, cada amigo que tu hijo hace entrar por esa puerta. También sos responsable por cada influencia dentro de tu hogar, ya sea la televisión, los videos o la internet. Y creo sinceramente que los padres de hoy necesitan más que nunca sabiduría de Dios, no psicólogos, no libros de autoayuda, no pedirle el consejo a la comadre o a la peluquera. No, necesitamos sabiduría de Dios, discernimientos. Satanás tiene muchas más invenciones hoy, más estrategias, más medios malvados y disfraces sutiles para usar contra el pueblo de Dios. Y solo a través de la oración sincera, diligente, la búsqueda de Dios en la palabra, vamos a tener el poder contra Satanás como guardianes de nuestro hogar. Amado, amada, es tiempo de recuperar nuestro hogar. Es tiempo de recuperar nuestro hogar. Y antes de continuar, quiero animar a padre, madre soltera o separado, tan solos, criando sus hijos. Dios conoce tu lucha, que tiene que ser tanto papá como mamá.
Sin embargo, su encargo, su mensaje, su reprensión, hablo del mensaje de Dios, también es para vos. Porque Dios te ha designado como guardián sobre tu casa. No puedes estar esperando, no, el día que me case, cuando tenga una figura paterna o viceversa, y el trabajo lo va a hacer Él. No, el Señor ahora te dice que vos tenés que cumplir el rol de protector, protectora. El Señor promete darte toda la gracia, la fortaleza, si mantenés su palabra en tu corazón y en tu hogar. Mientras pienso en esos jóvenes que antes de la pandemia estábamos bombardeados todo el día, ustedes recordarán con el caso de este joven que fue asesinado por los rugbyers. Esos jóvenes que matan a la salida de un boliche. Otros mueren en un partido de fútbol, otros en un recital. Otros saliendo de la bailanta. Y la niña tiene 16, 17 años. ¿Dónde estaban sus padres? Tanto de la víctima como del victimario. Esos chicos jóvenes estaban en algún momento, en algunos casos, blandiendo un arma en su casa. En su propia cocina hay un cargador. ¿Nadie lo vio? Ni papá ni mamá, nadie lo vio. Muchos padres se hacen los que no ven. Aún padres de niños pequeños, ese niño que está rompiendo y destruyendo los chocolates del pobre kiosquero, y su mamá hace como que no está allí. Es más, el kiosquero le reclama a esa mujer y ella termina insultando al pobre kiosquero. Así están las cosas. Es que sus padres no le revisaban sus pertenencias a los hijos ocasionalmente cuando limpiaban su habitación. Es que su madre no entraba a su habitación a limpiar y notaban ciertos objetos satanistas. ¿Por qué? Aparentemente no había guardias en ese hogar que cuide la puerta, que es lo que entra. En algunos casos la negación es tal que le impide oler el tufo a marihuana que trae ese muchacho que viene de trasnochar. Ah, no, mi hijo es un santo. Hoy, cada vez que veo adolescentes con lenguas llenas de espíritus agujereadas, con símbolos satánicos en sus orejas y el pelo color arcoíris, reconozco que estos son síntomas muy simples. Hasta los psicólogos te van a decir eso. Muchachos como estos están diciendo a gritos, mamá, papá, aquí estoy. Pero eres negligente conmigo. Estás muy ocupado en tus cosas. Ni siquiera te das cuenta que existo. Un día, amado, amada, todos vamos a estar ante cierto lugar, un tipo de juicio, y tendremos que responder al Señor por la forma en que criamos a nuestros hijos. Y en ese momento, ninguno de nosotros podrá excusarse ni podrá culpar a nadie. Por lo tanto, hoy tenemos que examinarnos y preguntarnos, ¿estamos criando a nuestros hijos en el temor y el respeto del Señor? ¿O ni siquiera yo respeto al Señor? Voy a la iglesia cuando quiero, me congrego cuando quiero y puedo, leo la Biblia, oro, están diciendo que hay que orar, bueno, pues no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Está el mensaje, no, voy a ver una película. Estamos mostrando que hay otras cosas que son más importantes que meternos en las cosas de Dios. ¿Estamos modelando ante ellos una vida de amor y reverencia a Dios? Amados, debemos ser ejemplo para los nuestros, orando por nuestros hijos inclusive. Dice el Salmo 92:13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Habla de el justo
florecerá como la palmera, habla de la vejez, pero qué bueno que también nuestros hijos crezcan plantados en la casa de Jehová, a la ribera del río. Señor, oremos al Señor. Señor, haz que nuestros hijos sean como robles junto a aguas de vida, y haz que nuestras hijas sean como piedras preciosas, como dice allí Proverbios 31, que son difíciles de hallar, pero ahí la tenés en tu casa. Manteneros lejos de toda acechanza de Satanás, de toda trampa del diablo. En estos ya casi 3 meses de cuarentena inaudita, insólita, hemos tenido, amadas, para regocijo nuestro y de la iglesia, 5 nacimientos. Yo le digo nacimientos en cautiverio, a los cuales de manera casi secreta los consagré al Señor ya. Porque con esta cuarentena me parece que los chicos ya van a tener 20 años cuando salgamos. Todo padre cristiano tiene grandes esperanzas para sus hijos. Y siempre observo esto en la iglesia cuando los papás traen a sus hijos para ser dedicados al Señor. Es un acto hermosísimo. Un pastor se siente chocho con esto. Como pastores oramos por el amor y protección de Dios sobre estos pequeños. Pero entonces le pedimos al Señor que ponga una pared de fuego si es necesario a su alrededor. Pero ¿sabes qué? No va a venir una pared de fuego así mágica como en los tiempos de Elías. No. Dios usará a sus padres para protegerlos. En ocasiones no puedo evitar pensar cuántos de estos preciosos niños que tengo en mis brazos orando por ellos terminarán en las garras de Satanás. Terminarán en drogas, en crímenes, porque sus padres o sus madres se despreocupan de su vida espiritual en su hogar. Todo es materialismo. Están más preocupados que no falten al colegio, pero no importa si faltan a la iglesia. Que no dejen de hacer la tarea, pero no importa si oran. Que no dejen de leer sus manuales y sus cosas, pero que no importa si no leen la Biblia. Terminarán en ruina porque sus padres estaban envueltos en sus propios problemas, nunca dándole la atención y disciplina, palabra anticuadísima, palabra prohibida hoy ya ante esta sociedad, disciplina adecuada. Ya les conté varias veces la anécdota de una madre, joven madre soltera, que vino a una entrevista para pedirme si podía hacer la ceremonia de dedicar a su pequeño bebé al Señor. Pero cuando le expliqué de que esto no es algo místico, que no es algo como mágico, no existe en Dios la magia, que si yo ya lo dedico, ya ese niño va a estar guardado y va a ser un profeta tipo Elías. No, le explicaba que ella tiene que buscar a Dios, que ella tiene que instruirle en la palabra, como fue con Timoteo, su abuela y su madre, etc. Y fue sorpresiva su reacción. Me dijo, no, entonces no. Prefería no dedicar a su bebé al Señor a costa de no ella involucrarse con el Señor. Ella prefirió alejarse de la iglesia y no entregar a su niñito. Impresionante, increíble lo que pasó esa vez. Quizás vos sos un padre que está herido porque estás triste en tu corazón, porque tu hijo o tu hija servía al Señor y ahora ya no sirve al Señor. Antes cantaba coritos, antes leía la palabra, lo veías como que tenía amor hacia el Señor. Quizás estás destrozada porque tu adolescente no ama ni teme al Señor. O aún peor, está usando drogas o alcoholismo, o está consumiendo pornografía. Y has visto como tu tierna hija está amargada, endurecida y perdida. Amado, amada, déjame decirte esto. Este mensaje no es para condenarte, todo lo contrario, es para edificarte. Nadie puede deshacer el pasado. Pero tengo una pregunta para vos. Al mirar atrás sobre tus años como padre,
como un papá, como mamá, pregúntate lo siguiente: ¿fui un verdadero guardián de mi hogar? ¿He bañado a mis hijos diariamente en oración? ¿O quizás estaba muy ocupado en mí mismo, en mis cosas? Pregunto, ¿permitiste que tus hijos te intimidaran? ¿Que te asustaran porque se enojaran, cerraran un portazo la puerta o rompieran algo? ¿Te dio temor de que se vayan de la casa? ¿Realmente lo cuidaste con celo santo? Pero bueno, lo que pasó, ya pasó. Lo que no se hizo, nunca jamás podrá hacerse ya. Pero sin embargo, queda algo que podés hacer hoy. Y hoy es tiempo de recuperar. Tiempo de recuperar. Y esto no es como un eslogan, ni si lo repetís 7 veces y lo compartís a 7 amigos. No, no, no. Amado, estoy hablando en serio. Si realmente te pones en las manos del Señor a obedecerle, vas a recuperar a tus hijos. Aún tenés un llamado como guardián para orar diligentemente por la salvación de tus hijos. Sí, podés hacer hoy en oración lo que no hiciste en años quizás. Podés buscar el rostro del Señor y bañar a tus amados en oración y clamar en el Espíritu de Dios con convicción sobre ellos y que se rindan a los pies de la cruz. Quizás hoy estás más preocupado en que se pongan alcohol en gel, que se tapen su cara con su tapabocas y que hagan todo el protocolo de distanciamiento, pero no estás tan preocupado por su salud espiritual. Debo advertirte, sin embargo, si tus hijos están descarriados o no son salvos, no debes tampoco sermonearles cada 2 minutos. Sencillamente, orá por ellos y mostrale ejemplo. No podés atacar a nadie para obligarlos a amar a Dios. Una vez un hijo rebelde y adicto llegó a decir: aún tengo ese zumbido en mis oídos de los gritos insoportables de mi madre. La podía escuchar hasta la otra cuadra, me seguía gritando. Amado, amada, el poder no está en levantar la voz o gritar, porque todo poder descansa en el Espíritu de Dios. No es con fuerza, dijo David, no es con espada ni jabalina, es con el Santo Espíritu. Por lo tanto, fortalecete en tu respeto por Dios, en tu temor por su palabra. Amado, amada, cuando alguien entra por la puerta de tu hogar, se debe sentir, una vez yo prediqué, a qué huele tu hogar, Se debe sentir ese aroma, se debe ver la autoridad de Dios en esa casa. Sin que estén diciendo soy cristiano o poner cartelito, ¿no? Esta casa es de Dios. No, que se sienta. Y hasta que tus hijos sean adultos, vos, si tus hijos viven en tu casa, vos sos el guardián, con la autoridad para poner las reglas en tu hogar. Y la regla que rige tu hogar es la palabra de Dios. Las Escrituras, a propósito, dicen claramente que si crías a tus hijos bajo la autoridad de la palabra de Dios, ellos no se apartarán de esa enseñanza. Puede ser que se alejen por un tiempo, hasta por años, pero con el tiempo esa misma palabra eterna queda grabada en sus corazones. Hasta que nuevamente se golpean, esto que el otro, vuelven a la verdad. ¿Por qué? Porque vos les sembraste la palabra. Eso no significa, amado, que tus hijos después decidan hacer lo que quieran, pero la palabra sembrada los hará volver. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia, lenguaje actual, dice, muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Tremenda palabra. Y termino con esto. El Señor da una palabra específica
a todos los padres con corazones tristes por sus hijos descarriados. Aquí tenemos una promesa tremenda, porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Por eso Dios es un Dios de pacto, que todo lo que Él dice lo va a cumplir, si obedecemos, obviamente. Todo padre debe conocer esta palabra, y se aplica tanto a hijos que se han perdido o a aquellos que están bajo tu cuidado. Isaías 44, 1 al 4. Ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido, el Señor que te hizo y que te ayuda, dice: no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, Jerusum, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Qué, amado, gloria a Dios por esta palabra. Nos llena de fuerza, nos llena de esperanza, nos llena, amados, nos renueva esta palabra. Es una palabra de promesa a Israel, pero es para nosotros también. Sus palabras de alientos son dadas a todos los hijos de Dios. Versículo 1 significa a todos los que están en Cristo. El Señor comienza diciéndonos en su palabra: yo soy el Señor que te formó, conozco tu dolor, te voy a ayudar. Ahora no tenés que tener miedo. La palabra que aparece en Jerusum en este verbo es yashar, que significa derecho, justo, agradable, recto, quien toma el camino de Dios, alguien piadoso. En otras palabras, Dios le hace estas promesas no a cualquiera, sino a sus justos hijos de Dios. Hace promesas gloriosas, comprometidas. Él está comprometido con esa palabra. Y las promesas son: Dios proveerá agua para satisfacer la sed. Ya no de agua, ya no comida de física, sino espiritual, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, el versículo 3. ¿Te ha dado el Señor su palabra que sacia la sed? En tu propia vida, varón, mujer. ¿Ha llegado el Señor en tu tiempo de sequía y te inundó con su espíritu? ¿Has vivido esa experiencia? ¿Has tomado el agua pura de su palabra? Bueno, si es así, estás listo para confiar en esta promesa de Dios. En versículos 3 y 4 de este Salmo: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauce junto a la ribera de las aguas. Como sabes, o si no lo sabes, los sauces crecen rápido y alto y son anchos. A menudo lo ves creciendo junto a arroyos o a algún lado. Dios está diciendo: porque vos sos mi escogido, voy a derramar de mi espíritu sobre tus hijos y haré que crezcan grandes y fuertes en la roca. Ay, ay, ay. Mientras consideramos estos versículos, amada iglesia, te animo a que, si estás ahí, si tu hijo está ahí cerquita, tu hija, llámalo, abrázalo, decirle: te amo, vida mía, te amo, mi hijo. No sabes cuánto te amo. Hacelo. Tómate el tiempo, abrázalo. Y si es medio grandulón, viste, no va a querer, tráelo igual, con la autoridad que Dios te dio. Y pedirle a Dios, ora por él. Y decirle: Señor, tú dijiste que derramarías de tu espíritu sobre mi hijo. Ahora te ruego, bendice a mi hijo y ponle el nombre de tu hijo. Yo bendigo a mi hijo Eliel. Y te pido por mi hija, por mi jovencita, te pido por mi Ruth. Haz que ambos tengan sed, que nunca abandonen, Señor, tu palabra, que tengan sed de agua viva. Y finalmente, Isaías 44:5 dice: algunos dirán con orgullo: yo les pertenezco al Señor.
Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. Habla de los hijos, esos hijos que han sido consagrados al Señor a través de sus padres. Qué increíble promesa. Mas estas promesas no son para aquellos que solo dicen que son cristianos y viven como cretinos, ¿no? Son cretinos o cristinos. Son para aquellos padres hambrientos y sedientos de Dios, no para flojos ni tibios. Aquellos que beben de la palabra de Dios, que están deseando conocer más y más a Dios diariamente, orando regularmente, pidiéndole al Señor, Señor, derrama de tu espíritu sobre mi vida, sobre mis hijos. Y esto unidos, obviamente, amado, amada, entre matrimonios, esposo y esposa. Muchas veces la esposa está enojada, molesta o triste con el marido porque descuidó a sus hijos, o viceversa. Hay un texto muy conocido que se los pega por la heladera, se pone en los autos, ¿no? Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero es un texto sacado fuera de contexto. Es el Salmo 37, obvio, ¿no? El contexto dice, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Dios y haz el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿Darle un sanguchito a un mendigo? Bueno, eso es una buena obra. Pero hacer el bien, justicia, es educar a tus hijos en santidad. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y ahí sí, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Interesante, deleítate viene del hebreo anag, que significa déjate manejar, sé maleable, déjate moldear, sé de un espíritu enseñable, que se pueda trabajar con facilidad con ese barro que eres tú. Deleítate en Jehová. Es decir, entregate en las manos del Señor, déjate moldear por Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y sigue el versículo 5, Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda. Amados, en este tiempo, y no otro, hoy, es el tiempo de recuperar. Comenzá a partir de hoy a recuperar a tus hijos. Que el Señor te bendiga. Si Él no dice otra cosa, el próximo sábado nos volvemos a encontrar a través de este medio. Te amo en Cristo, te extraño muchísimo. No tenés una idea cuánto te extraño y cuánto te amo. Algunos parecen que están aislados, hasta en su celular están aislados. Comuníquense, por favor, a los de Casa de Oración Banfield. Den señales de vida en el grupo. Les amamos. Y a todos los amigos y hermanos de las diferentes casas de oración, nos escuchan de diferentes lados. No vamos a estar nombrando porque son de muchos lados. Que el Señor te bendiga en este tiempo y comencemos a recuperar lo que hasta hace un par de horas estaba perdido. Comencemos a recuperar a nuestra familia. De generación a generación cantaremos una vez más, proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos, y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Ese es nuestro compromiso, Dios, como maestros, como iglesia en este lugar, Señor. No callaremos tu verdad y enseñaremos de generación en generación tu palabra. Si ese es tu compromiso, levanta tu mano a Dios y dile: Señor, yo me comprometo a hablar siempre tu verdad. Te exaltamos, Señor, con todo lo que somos. Te ofrecemos
demos un fuerte aplauso a ti, Señor, porque tú eres grande. Amén.